buenos días, amigos televidentes. El programa 30 días de multitudes, ya estamos en el aire. Y hoy, para agrado de la colectividad consciente, tenemos una estrella del periodismo dominicano y que va a estar con nosotros en breves minutos, porque ella es un ser que ha estado trillando el camino de un buen periodismo en la República Dominicana. Ella es Olga Almanza. Entonces, con ella vamos a venir después de que ustedes, amigos televidentes, vean la primera parte de estos interesantes mensajes que le traemos en esta ocasión. Adelante. La República Dominicana está en el camino de una gran transformación. Pero, aunque avanzamos por el mismo camino, hay dominicanos que miran el mañana sin esperanza. Y otros que sí vemos el país que queremos y podemos ser. Hagamos un pacto para avanzar juntos. Un pacto ideal para crecer como país con recursos propios. Un pacto por un transporte más digno. Salud más accesible. Energía más confiable. Infraestructuras más sólidas. Más agua para todos. Más seguridad en nuestras calles. Y un medio ambiente más protegido. Hagamos un pacto ideal. Por el país que seremos. Gobierno de la República Dominicana. Que ahora cada dominicano cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente, lo logramos juntos. 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz. Gobierno de la República Dominicana. Este teleférico viene a empezar a transformar esta ciudad. Santiago ya no será la misma. Esta es la respuesta que da el gobierno a las necesidades del pueblo, de su gente trabajadora, a la que siempre debemos retribuirle su gran esfuerzo, trabajar por la mejora de sus condiciones de vida como hacemos cada día, cada hora y cada minuto. Y este gobierno no piensa en otra cosa en que darle lo que merece. Por eso estaremos al final de este año también con el monorriel, donde ya haremos las primeras pruebas en los próximos meses. Y esto será un verdadero sistema de transporte, moderno y también seguro, de acuerdo con el medio ambiente. El futuro ya tiene una parada nueva en Santiago. Todos los santiagueros, súbanse en ese nuevo desarrollo.
El Senado de la República y la Organización de Estados Iberoamericanos firmaron un acuerdo para desarrollar iniciativas de fortalecimiento y asesoramiento técnico en áreas como democracia, derechos humanos, educación, ciencia y cultura para la capacitación de los nuevos legisladores y formación a los colaboradores de la Cámara Alta. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en el acto de apertura del primer foro de la construcción COPIMECON 2024 que organiza la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción para impulsar la transformación del sector, promover la innovación y colaboración estratégica de ese sector. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 100 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Muy buenos días, amigos televidentes de todo el armamento político y más allá, porque este programa está enclavado dentro de lo que se nutren para venir a opinar como Olanjoy, a hablar de los temas más calientes que están pasando a nivel del mundo entero. Y tenemos hoy también una gran amiga que se lo roba a cualquiera en su forma de analizar la política nacional e internacional. Ella se llama Olga. Yo siempre me equivoco con el apellido. No lo veo mal. A mi papá, a él le pasa lo mismo con el mío. Olga Almanza. Exactamente, Entonces, Olga Almanza. Es nuestra invitada de hoy. Bienvenida, muy buenos días. He querido Gracias. traerla porque los amigos televidentes del programa 30 días de multitudes no pueden estar al margen de estar con una bella joven que tiene un dominio sobre la política nacional y todo lo que ustedes puedan imaginarse a nivel de la estructura políticas. Yo me siento orgulloso de tenerla a ella, pero vamos a empezar a hablar después de estos importantes mensajes que sin ellos no podemos existir aquí. Adelante. La República Dominicana está en el camino de una gran transformación. Pero, aunque avanzamos por el mismo camino, Hay dominicanos que miran el mañana sin esperanza. y otros que sí vemos el país que queremos y podemos ser. Hagamos un pacto para avanzar juntos. Un pacto ideal para crecer como país con recursos propios. Un pacto por un transporte más digno. Salud más accesible. Energía más confiable. Infraestructuras más sólidas. Más agua para todos. Más seguridad en nuestras calles. Y un medio ambiente más protegido. Hagamos un pacto ideal. Por el país que seremos. Gobierno de la República Dominicana. Quiero un país
que ahora cada dominicano cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente, lo logramos juntos. 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz. Gobierno de la República Dominicana. Este teleférico viene a empezar a transformar esta ciudad. Santiago ya no será la misma. Esta es la respuesta que da el gobierno a las necesidades del pueblo, de su gente trabajadora, a la que siempre debemos retribuirle su gran esfuerzo. Trabajar por la mejora de sus condiciones de vida como hacemos cada día, cada hora y cada minuto. Y este gobierno no piensa en otra cosa en que darle lo que merece. Por eso estaremos al final de este año también con el monorriel, donde ya haremos las primeras pruebas en los próximos meses. Y esto será un verdadero sistema de transporte, moderno y también seguro, de acuerdo con el medio ambiente. El futuro ya tiene una parada nueva en Santiago. Todos los santiagueros, súbanse en ese nuevo desarrollo. El Senado de la República y la Organización de Estados Iberoamericanos firmaron un acuerdo para desarrollar iniciativas de fortalecimiento y asesoramiento técnico en áreas como democracia, derechos humanos, educación, ciencia y cultura para la capacitación de los nuevos legisladores y formación a los colaboradores de la Cámara Alta. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en el acto de apertura del primer foro de la construcción COPIMECON 2024 que organiza la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción para impulsar la transformación del sector, promover la innovación y colaboración estratégica de ese sector. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 100 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Bueno, tal como dijimos, para presentar a esa gran compañera y que ella no es porque sea compañera partidaria, no, Dios me sino libre. una compañera que sabe con su equilibrio, ese equilibrio ella convence a todos los que sintonizan diariamente de lunes a viernes en el programa que ella hace junto a Georgie Rodríguez y el camarada Rudy González. Entonces, Olga, bienvenida a tu casa. Yo feliz de estar con usted. Gracias por recibirme aquí en su programa. Para mí es un placer, profesor, acompañarle en esta mañana y conocer pues el equipo para hablar un poquito y analizar un poquito lo que está pasando tanto en República Dominicana como en el mundo. Y el compañero Olan Joy vino con su sagacidad a quererme avasallar porque yo soy... ¿Cómo? ¿Con qué? Bueno, con los argumentos que tú siempre expones políticamente. No, pero hoy tenemos una... Sí, una dama... Que hoy se va a portar bien, profesor. Siempre me porto bien. No es bueno portarse bien. No es bueno portarse bien, no. No, Pero no. bien mal, sí. No, a veces hay que portarse un poquito mal. A mí me enseñaron a nadar en contra de la corriente. Eso es complicado en República Dominicana. Cuando uno extrapola ese tipo de pensamiento, por ejemplo, al ejercicio de la comunicación y el periodismo en este país, nadar contra corriente significa en muchas ocasiones convertirse en un paria de su propia clase.
es muy complicado ejercer el periodismo en República Dominicana en contracorriente, porque el periodismo que está instalado, que es el periodismo que estamos acostumbrados a manejar, es un periodismo complaciente, es un periodismo que tiene solo el nombre, solo se puede denominar periodismo, pero que cuando uno revisa la forma en que se ejecuta y se ejerce no tiene nada que ver con el origen del periodismo. Entonces tenemos una clase periodística que yo particularmente siendo periodista critico mucho, porque no hay una delimitación entre comunicación y política. Sí, es y correcto. si bien es cierto que todos somos políticos de alguna forma, más que Todo político, ser social es político. es político. Sin embargo, aquí se confunde con mucha frecuencia cuando uno dice cuando uno emite ese tipo de comentarios, se dice que no, todos somos políticos, pero no todos estamos obligados a ser partidarios. Es correcto. Entonces hay una especie como de presión social de hacer entender que no existe el periodismo fuera de la simpatía partidaria. Y yo creo que eso es un sesgo y es algo sumamente peligroso, porque el periodista debe ser, de manera ideal, precisamente un contrapeso, es el cuarto poder, un cuarto poder que debe ubicarse fuera de esos tres poderes que habitualmente conviven en una democracia para ser un veedor y no simplemente un otro grupo más que responda a ese sector En del realidad poder. así es que inclusive se está manejando a nivel internacional también, o sea, te colocan, por ejemplo, medios como Al Jazeera, medios como la BBC o The Guardian, por mencionar algunos, cada uno responde a los intereses correspondientes de que lo financia en ese específico. Y cada vez me convence más de que esos sectores embrutecen, vamos a llamarlo así, Sí. políticamente a los oyentes, a los televidentes, a los lectores, porque hacen algo que tapa la mente al que quisiera cuestionar lo que debe ser como gobierno, como ciudadano, en fin, hay toda, inclusive, y ahí yo sé que tú me vas a caquear, pero hay que ser consciente de que las grandes religiones son las que más colaboran para que el ser humano no defienda la verdad y que solamente le da oportunidad a lo que se llevan de esos sectores que quieren adornar a través de un paño sobre las verdades que nunca se ven. Estoy de acuerdo. Mire, si hablamos de instituciones que están vinculadas al poder, no podemos sacar nunca el tema de la religión. Y es un tema intrínseco al ser humano. Correcto. El ser humano tiende por naturaleza a querer tener explicación de su realidad, a tener una interpretación, a que lo haga sentir que tiene un propósito. Yo creo que es una iniciativa casi natural del ser humano. Y como personas que están, porque hay que estar claros, las personas que son parte de la cúpula de cualquier iglesia o de cualquier organización religiosa no son personas brutas por lo general, son personas muy educadas que están muy conscientes de esos problemas que tiene el ser humano o de esas necesidades espirituales que incluso están establecidas hasta en el campo de la psicología, como establecía Maslow. Correcto. Entonces, primero son las necesidades básicas y luego ese ánimo de trascendencia y cosas que sean un poquito más elevadas. Y yo creo que también se capitaliza eso a través de la religión. Yo creo... Perdón, Olga, antes que se me olvide, porque tú sabes, los viejitos se nos olvidan las cosas. Hay que ver cómo surgen en todas las naciones, para ponerlo, cómo el Papa Francisco.
No. Benedicto. Juan Pablo. El que mandó a hacer la Biblia para... Cuando se hizo el concilio. Para, ¿no te dice Constantino? Constantino. Él no era papa, no, era emperador romano. Emperador. Ajá, pero que lo hicieron, lo pusieron como jefe de la religión católica. Empezó. Mira, es un tema interesante. Ahora, Olga, ¿cómo tú ves la situación? Vamos a comenzar con lo internacional. ¿Cómo tú ves la situación, el entorno internacional? Guerra de Ucrania, Gaza, la misma China que rodeó a Taiwán en estos días. ¿Cuál es tu visión alrededor de eso? Yo pienso que nosotros estamos asistiendo a un cambio a nivel global de lo que son los modelos económicos y políticos. Y creo que eso ha generado precisamente una reorganización de ese equilibrio de poder. Nosotros se nos decía desde los años 2000 que China iba a ser la primera potencia a nivel mundial. Antes del 2000 se nos decía que en el 2000 iba a ser la potencia a nivel mundial. Y creo que así es. Hemos visto cómo Estados Unidos en los últimos años, producto precisamente de la infiltración, digo yo, de ciertas ideologías que han ganado terreno en todos los elementos de la política, a nivel social, a los niveles más amplios. Creo que hemos visto cómo Estados Unidos ha disminuido su influencia en el mundo y creo que precisamente lo que está pasando ahora con el caso de Donald Trump es esa necesidad de volver al ruedo con una visión general de que siguen siendo la primera potencia mundial. Y esa polaridad, esa polarización que se ha creado respecto a los bandos va a seguir teniendo una influencia en todos los países de América Latina. Hemos visto como a la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca, Marcos Rubio hace todo un periplo que en cierta forma es determinando quién está en contra y quién está a favor, obligando a la gente a tomar posición precisamente para quizás volver a tener a Estados Unidos como, por lo menos a nivel de percepción, dentro del juego nuevamente. Y pero yo creo que eso hay que notar que ese el que estaba aquí, ¿cómo es? Marcos Rubio. Marcos Rubio, él vino a adelantar lo que le pasaría a los países que no acaten lo que ellos decidan. Y para vasallar a los países que no obtemperen a ese código que ellos han trazado desde los Estados Unidos. Yo creo que sí, yo creo que hubo un viaje de reconocimiento con Marcos Rubio a América Latina para precisamente tomar... Sí, porque su primer viaje internacional ha sido al continente. Y vuelve ahora, él vuelve otra vez para acá. Al país. Al país y a las áreas, ustedes verán. Sí, claro. ¿Por qué que Estados Unidos tiene que imponer su política de avasallar a las diferentes naciones? No obstante avasallar, mira, tú sabes, los amigos televidentes también, querida Olga, aquí siempre comentamos de que a nivel geopolítico, lamentablemente, una cosa es la esfera de influencia en la que estamos, y nosotros estamos bajo la esfera de influencia estadounidense. Salirse de un margen u otro, tenemos ya, gracias a Dios, cierto grado de independencia. Sin embargo, a nivel económico, a nivel político, somos muy vulnerables. Inclusive hay decisiones acá que hemos criticado, que el gobierno dominicano, por ejemplo, como el avasallamiento en relación al tema venezolano, por ejemplo, hemos criticado bastante y hemos dicho hay que tener más cautela con esos temas internacionales porque República Dominicana no es un México, no es un Colombia, no es un Venezuela, no somos un gran país, aquí somos un país muy vulnerable. Ahorita influyen con dinero y lo demás en Haití y pueden venir para acá o pueden hacer un caos en la frontera que lamentablemente yo que he estado allá, ustedes lo saben, yo he visto la frontera totalmente vulnerable. Sí, están los militares, está todo lo que tú quieras, pero siempre hay un grado que tú tienes que tener esa medición. Entonces, eso que tú tocas, para de nuevo entrar en materia con ese punto ahí, del cambio de era, realmente es así, estamos ante un cambio de era que el mismo Donald Trump... ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump que yo lo mencionaba? Por eso él dice que yo soy trumpista. Lo que pasa no es eso. Lo que pasa es que hay que analizar a la persona dentro de su contexto, analizar qué hay, qué no hay. Trump no ha cambiado sus comentarios ahora desde 1984. Si tú lees sus libros, o ustedes leen sus libros, ven sus entrevistas hasta el día de hoy, sigue siendo el mismo. Diciendo el qué. América tiene que ponerse fuerte, tenemos que ponerle aranceles a todo el mundo que nos ponga aranceles, nosotros tenemos que demostrar esto porque realmente lo que él es un negociante y lo que quiere son su dinerito. No, y además de eso, él viene con
¿cómo dice? Bueno, yo le voy a decir esto. Yo una vez escribí una columna acabando con Balaguer. En el retorno de Balaguer. Y yo escribí una columna diciendo que en los barrios de la zona norte de la capital habían popularizado un merengue, creo que era de que hablaba, el asesina volvió. La asesina volvió. Sí, claro, en famoso. todos los barrios de el asesino volvió. Y eso fue cuando ganó en los 90, creo que fue que tú me dijiste la historia. En el 90 no, en el 87. 87. En el 87 era. No, en el 86. Sí, 86. Entonces, yo le dije que al parecer el asesino volvió a beber sangre, etcétera, etcétera. Y Cuchito Álvarez, antes de me llamó, me dice, Domingo, dime, ¿y esa columna? Yo te la voy a dejar, si tú quieres, pero yo creo que tú se te fue la mano ahí, porque Balaguer está obligado a venir con otro librito a gobernar República Dominicana. Y no va a gobernar con el avasallamiento de cuando fue los 12 años. Y terminando el gobierno de Balaguer, él me dijo, ¿tú te acuerdas lo que yo te dije? Digo, sí, pero yo rompí la columna. No, lo que yo quiero decirte, que los gobiernos en un momento determinado hacen una alaraca para meter miedo, pero en los hechos ellos lo que buscan es sacar. Pero Donald Trump, profesor, es un político atípico en ese sentido. Casi siempre lo que él dice lo hace, aunque sea impopular y aunque sea incluso genere una crisis. Él no le tiene miedo a eso. Y precisamente yo creo que producto de esa cualidad de un político atípico es que nosotros vemos cómo esto ha atomizado este proceso de cambio a nivel internacional. ¿Qué me preocupa a mí? Algo que mencionabas, es que yo creo que en el caso de República Dominicana, que podría quizás tener muchísimo potencial o muchísimas oportunidades dentro de esta reorganización del poder político, que es realmente no solo el político, sino también económico, que es el verdadero poder. Yo creo que nosotros no tenemos un proyecto económico más allá de lo que es básico, del turismo, de las divisas. No hay un plan. Nosotros tenemos un presidente que no es un líder, es un presidente coyuntural completamente, que se da precisamente de esa también reestructuración política interna en el país, en donde pasamos del bipartidismo al tripartidismo, y de una fractura que es algo cíclico en la política dominicana, de que cuando los partidos políticos no son capaces de reinventarse y de suceder el poder a lo interno, terminan dividiéndose y desapareciendo. Entonces, nosotros tenemos un presidente que no es un líder a lo interno de su partido, y solo basta ver cuál es la conducta de todos los directivos o todos los ejecutivos de ese partido, de los dirigentes más importantes. En buena parte lo han dejado solo. Exactamente, es un presidente que es vocero de su propio proyecto. Tiene un grupo de funcionarios en su entorno que no están orientados en un proyecto país. Y eso no es solamente extensivo al PRM, es extensivo a cualquier partido político. Aquí la política se trata de capitalizar la miseria de la mayoría de los dominicanos. Somos importantes para ir a votar, pero no somos importantes para que cuando nosotros queremos una cosa de tal forma se nos tome en consideración. Pero volviendo a esa parte del tema económico, yo siento que como es un presidente que quizás no estaba preparado para la responsabilidad que le ha tocado, y que precisamente es un presidente coyuntural, producto, yo creo, de un acuerdo que no hemos conocido todavía entre el expresidente Leonel Fernández y el PRM. Y creo que eso ha costado al país, porque el país no tiene
un norte claro. Los servicios básicos, los servicios públicos se han deteriorado. Hay una cantidad impresionante de temas pendientes que aparentemente no alcanzan al gobierno. Y es un gobierno que vive en una pequeña burbujita en donde simplemente se dedica a invalidar la realidad de los demás. La gente puede decir que falta agua, que hay apagones, que la comida está cara, y el gobierno tiene la semanal simplemente para desconocer lo que la población está diciendo constantemente. Entonces, yo creo que la semanal, y si me lo permite, Domingo, antes de eso, sí. Y para darle en el mismo turno a Olga, porque tú tendrás tu forma de decirlo ahora, pero yo quiero que usted, distinguida dama, nos permita una tanda de importantes mensajes que lo necesitamos para la manutención de este espacio aquí en este canal. Claro que sí. Adelante, señor. La República Dominicana está en el camino de una gran transformación. Pero, aunque avanzamos por el mismo camino, Hay dominicanos que miran el mañana sin esperanza. y otros que sí vemos el país que queremos y podemos ser. Hagamos un pacto para avanzar juntos. Un pacto ideal para crecer como país con recursos propios. Un pacto por un transporte más digno. Salud más accesible. Energía más confiable. Infraestructuras más sólidas. Más agua para todos. Más seguridad en nuestras calles. Y un medio ambiente más protegido. Hagamos un pacto ideal. Por el país que seremos. Gobierno de la República Dominicana. Que ahora cada dominicano cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente, lo logramos juntos. 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz. Gobierno de la República Dominicana. Este teleférico viene a empezar a transformar esta ciudad. Santiago ya no será la misma. Esta es la respuesta que da el gobierno a las necesidades del pueblo, de su gente trabajadora, a la que siempre debemos retribuirle su gran esfuerzo, trabajar por la mejora de sus condiciones de vida como hacemos cada día, cada hora y cada minuto. Y este gobierno no piensa en otra cosa en que darle lo que merece. Por eso estaremos al final de este año también con el monorriel, donde ya haremos las primeras pruebas en los próximos meses. Y esto será un verdadero sistema de transporte, moderno y también seguro, de acuerdo con el medio ambiente. El futuro ya tiene una parada nueva en Santiago. Todos los santiagueros, súbanse en ese nuevo desarrollo.
El Senado de la República y la Organización de Estados Iberoamericanos firmaron un acuerdo para desarrollar iniciativas de fortalecimiento y asesoramiento técnico en áreas como democracia, derechos humanos, educación, ciencia y cultura para la capacitación de los nuevos legisladores y formación a los colaboradores de la Cámara Alta. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en el acto de apertura del primer foro de la construcción COPIMECON 2024 que organiza la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción para impulsar la transformación del sector, promover la innovación y colaboración estratégica de ese sector. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 100 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Eso, de nuevo, me decía que tu perspectiva sobre la situación del país y lo que debería ser. Sí, no lo que debería hacer, porque nosotros en República Dominicana tenemos expertos en todo en este país, pero si uno revisa el periódico de hace 60 años tenemos los mismos problemas de siempre. Pero decía en el bloque anterior que dentro de esa gran oportunidad que puede implicar esta reorganización política mundial y económica, República Dominicana tiene mucho potencial. República Dominicana, por ejemplo, si vamos al tema de la agricultura, nosotros podemos básicamente producir cualquier cosa. Somos, como decía el expresidente, el doctor Joaquín Balaguer, somos un microcontinente donde conviven todos tipos de microclimas y eso nos permite producir de todo. Tenemos un potencial a nivel orgánico también para todo lo que son productos orgánicos. A nivel de turismo podríamos simplemente ampliar la visión del todo incluido y ver cómo también podemos crear nuevas oportunidades en el tema del turismo ecológico, el turismo nostálgico, el turismo que tiene que ver con la biodiversidad. El turismo de guerra y de la frontera. De montaña también, porque hay un turismo también, un turismo negro, como dicen. Entonces yo creo que nosotros tenemos muchas oportunidades, pero para eso se requiere de un estadista. La política dominicana ha involucionado en materia de liderazgo. Yo entiendo que hay una crisis de liderazgo. Cuando uno revisa la historia política reciente, uno se da cuenta que se ha reciclado los mismos líderes durante muchísimo tiempo y los que surgen son líderes que tienen más un peso económico. Y si bien ya la política no se trata de ideología, porque antes uno podía delimitar ideología en la política, usted si era del PLD sabía lo que era el liberalismo, si usted era del PRD usted sabía lo que era la socialdemocracia, pero ahora en República Dominicana, al menos en el sistema de partidos dominicanos, desapareció. Eso no tiene ningún tipo de delimitación, son personas simplemente pragmáticas que pueden variar de un punto a otro y yo creo que también eso ha permitido que la gente no se vincule con la política, la gente no le llega a la política. Tenemos un presidente que ganó con el 35% aproximadamente de la gente que estaba habilitada para votar. Cuando uno revisa eso, uno se pregunta si realmente nosotros vivimos en una democracia participativa al menos, porque la gente no participa. Primero porque quien esté ahí no implica absolutamente nada para un cambio en su vida, porque la mayoría de las estructuras que el ser humano entiende que debe resolverle un gobierno, las tiene que costear por sí mismos. Nosotros tenemos salud pública, pero tenemos que pagar clínicas. Nosotros tenemos educación pública, pero nosotros tenemos que, si queremos que nuestros hijos estén bien formados, meterlos en un colegio privado. La educación, la salud son tan buenas que los propios diputados y senadores, el día que yo vea un senador o un diputado con sus hijos en una escuela pública, yo voy a creer en el sistema de educación. Sí. Entonces,
¿Qué pasa? Hay un vacío de liderazgo, hay un vacío de plan, y eso permite que nosotros como país, aunque se dice todo el tiempo de que la economía dominicana crece, que efectivamente crece, pero ningún economista habla de movilidad social, que es esa capacidad que tiene un gobierno, de esa economía que crece, de esos recursos que genera la economía dominicana, efectivamente, que le permita a una persona pasar de ser alguien en la barrera de la pobreza a ser clase media. Eso es lo que aquí ningún economista menciona. Aquí la movilidad social en los últimos 20 años se ha analizado y es básicamente la misma cifra. Si usted nació pobre, usted va a morir pobre. Si usted nació clase media, usted va a morir clase media. Y eso habla de una incapacidad para distribuir las riquezas, de la falta de un plan de insertar al país en los procesos globales y de la falta de un liderazgo a nivel político que realmente tenga una visión de país. A propósito de ese término, sería bueno que ustedes que son dominantes de lo que está pasando alrededor del concepto de Trump, que por lo que se ve, lo de él es avasallar las economías de los diferentes países y que el americano se vuelva a convertir en el país que controla todo, tal como lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿ustedes qué opinan en torno a lo que podría real y efectivamente pasarle a los países pobres en esta etapa en que estamos viviendo? Y que independientemente de que le ha dado alguna orejita de que van a hacer esto, lo otro, ¿cómo ustedes visualizan qué va a pasar en el mundo a la luz de lo que ustedes perciben en estos momentos? Vamos a comenzar con la dama primero. La dama primero. ¿Qué yo creo? Miren, si hay algo que yo he visto, en el último año tuvimos muchas amenazas de una tercera guerra mundial. Había todo este tema en la Franja de Gaza, estaba el tema de Rusia y Ucrania. Eso generó también cierta dinámica a nivel internacional en el tema económico que trascendió más allá de Europa. Y yo creo que estamos en un momento incluso en donde cualquier cosa puede pasar. En el tema de Estados Unidos, yo creo, estoy firmemente convencida de que Donald Trump lo que quiere es eso, fortalecer. No, creo que él realmente tiene intención de tomar ciertas decisiones que son atípicas, pero que él lo que está buscando es fortalecer la economía norteamericana. Él tuvo un discurso muy claro en campaña, el tema de las migraciones, pero yo creo que si bien él es un tipo que sabe cómo maneja la economía y quizás sabe lo que está haciendo, yo creo que la economía está dando síntomas que también podrían permitir que no salga tan bien como él piensa. Veía, por ejemplo, el caso de una norteamericana en Estados Unidos que tenía un taller automotriz y decía, una de las cosas que decía Trump en campaña era que los latinos quitaban el trabajo a los norteamericanos. Sin embargo, en la práctica, cuando esas plazas de trabajo, sobre todo como la agricultura y esa gran mano de obra latina que existe en la agricultura en Estados Unidos, pasa que no vienen nuevos trabajadores que sean norteamericanos a asumir esos puestos de trabajo. Entonces, estamos asistiendo también a este tema de esa política migratoria de Trump, de sacar todos los latinos, que ha sido muy agresiva, pero yo creo que en ese sentido, con las decisiones que se están tomando a nivel económico, de subir los aranceles, de fomentar que los norteamericanos tengan mayor empleo, simplemente desplazando todo lo que tiene que ver con la comunidad migrante en Estados Unidos, yo creo que ese cóctel puede generar una situación que quizás no le salga tan bien a Donald Trump. Para los países de América Latina es completamente diferente. Muchos países de América Latina, Estados Unidos representa su mayor socio comercial y entonces tienen que someterse, porque estamos agarrados
por el pichirrí, como decía nuestro expresidente, y creo que sí vamos a tener que negociar. Yo no creo que muchos países en América Latina tengan la capacidad de negociar. De hecho, las medidas que se tomaron aquí, que es el arancel del 10%, es simplemente una imposición. El presidente salió dando declaraciones de que había que ver para negociar, pero yo creo que eso es simplemente declaracionismo, porque y dicen que es muy rápido para decir que va a haber un impacto en la economía dominicana por esa decisión. Yo creo que sí. Yo creo que en el caso particular de la decisión de no someter aranceles a México y Canadá, en el caso particular de República Dominicana, que saldría afectada las exportaciones y la zona franca, podríamos también sufrir de que esa zona franca, ese régimen que se ha creado para zona franca, todas esas empresas decidan moverse a México, que está en la zona, precisamente para evitar el impacto económico que eso tendría. O sea que yo creo que sí va a existir un impacto en la economía de bolsillo, porque es un efecto dominó. No es simplemente un hecho aislado, como dicen casi todos los economistas, cosa que a mí me sorprende. Yo no soy economista, pero es un tema lógico. Precisamente, como él es economista, él va a exponer su posición ahora. Bueno, primero déjame hacer un recap de la situación y me voy a enfocar básicamente con la parte de los aranceles y lo que comentabas acerca de que hay falta de planificación. Aquí mismo en el programa hemos dicho varias veces, me puede desmentir, y los amigos televidentes también, de que realmente a la República Dominicana le hace falta, y yo le llamo, si ustedes se fijan en Estados Unidos, ¿cuál es el primer plan que hace anualmente? El Ministerio de Defensa, la Secretaría de Estado le llama a ellos, de Defensa, perdón, hace el plan geopolítico nacional. Y de ahí parte todos los otros, parte economía, parte cultura, parte comercio, parte diplomacia, salud, todos los sectores parten, pero es un plan macro que revisan cada año, se debe haciendo los ajustes, claro, con ciertos matices dependiendo de la administración a la que esté. ¿Cuál es el tema de República Dominicana que hemos dicho esto? Mira, con esto de los aranceles, Trump lo que busca desde nuestra perspectiva, y digo nuestra por mis analistas también en la empresa, de que en lo que está realizando es, como bien dije ahorita, es lo que era un negociante, pero también en su juventud era un bravucón, de eso que le quitaban la comida y la merienda a los muchachitos. Y primero era bullying. Y primero era demócrata. Y después se cambia. Entonces, un showman. Un showman, exacto. ¿Qué pasa con esto entonces? Él lo que está es dándole, diciendo, yo te dije que te iba a dar, ¿dónde está el dinero? Como tú bien señalas, lamentablemente, los países que estamos en cierta esfera, no podemos darnos la ventaja de poder competir contra él. 1, 2. Me sorprende, y a la vez no me sorprende por lo que habíamos mencionado, de que no solamente República Dominicana, pero yo voy a tocar aquí porque aquí es que me duele principalmente. ¿Cómo va a ser que Donald Trump desde diciembre te está diciendo a ti, primero desde su campaña, que va a meter aranceles mínimo un 10%, te está advirtiendo, tú no tienes que esperar a que él llegue y te dé el golpe? Él le está metiendo un número determinado para quedar en uno secundario. Exacto, pero aparte de eso, tú como gobierno, como país, tú necesitas estructurar entonces una estrategia, plan 1, plan 2, plan 3. O debería hacer eso. Entonces, ¿qué resulta? No sé si ustedes saben, pero muchas personas y muchos colegas, yo lo he estado escuchando, tanto de economía, negocio internacional y demás, que cómo va a ser eso, porque tenemos el DERECAFTA, que los acuerdos internacionales, ya eso se acabó, señores, despierten, ya los acuerdos internacionales valen poco, por no decir la palabra correcta. Y como tenemos otro compromiso de una exposición de un señor que ha engrandecido en Montecristi un proyecto de uva. Proyecto de uva. Y los minutos que nos quedan es para eso. Y vamos a pedirle excusa a ustedes dos porque tenemos que hacer esa presentación. Y que yo quisiera después, para hablar de muchas cosas que me interesaría a mí tocar, porque yo creo que aquí en República Dominicana algo va a pasar. Algo va a pasar. Entonces, lamentablemente, tenemos que irnos
porque ya el tiempo se nos acaba, y darle las gracias a esa gran exponente que es Olga Almanzar, que expone bastante bien, y te felicito. No, yo encantada, gracias. Él es de la casa, yo... Pero échele su piropo también. Sí, no, ya lo ha hecho varias veces, ya lo ha hecho varias veces. Sí. Entonces, ojalá yo tener el inmenso placer de que en otra ocasión, tú sabes que esta casa es tuya también, como la del amigo Georgie Rodríguez. Tú puedes, mientras nosotros estemos aquí, este programa es parte tuya. Muchas gracias, yo encantada. La verdad es que faltó tiempo para hablar y desarrollar los temas pero ya después vamos a... Claro que sí, con mucho gusto. Sí, gracias por acompañarnos, y te sigo enarbolando como el gran talento que tú eres en el periodismo de opinión en República Dominicana. Pobremente administrado. Pues bien, gracias, y el próximo viernes nos veremos sábado de nuevo. El próximo sábado. Ay, mi madre. Bueno, nos vemos, y gracias por acompañarnos en esta importante faena. Pase buena.